Mi nieto no dejaba de preguntar sobre el departamento de la colonia Roma. Pensé que era solo curiosidad de joven. Pero cuando descubrí que ya había medido cada habitación y consultado a agentes inmobiliarios sin que yo lo supiera, entendí que mi propia sangre estaba planeando algo terrible. La boda de mi nieta estaba programada y yo tenía 2 semanas para impedir un desastre. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Leticia. Tengo 74 años y aprendí de la peor manera posible que la ambición no conoce parentescos. Rodrigo, mi nieto del medio, empezó a hacer preguntas extrañas sobre el departamento donde vivo hace 42 años. Al principio me pareció hasta tierno. «Abuela, ¿cuántos metros cuadrados tiene este lugar?», preguntaba él, mirando por la ventana de la sala con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. «Abuela, ¿este edificio está catalogado por el INVA como patrimonio histórico?», respondí todo con paciencia, creyendo que solo tenía curiosidad sobre la historia de la familia. El departamento queda en la colonia Roma, en la Ciudad de México, un barrio que ha cambiado mucho desde que mi difunto esposo, Oswaldo, y yo compramos esta propiedad en 1982. En ese entonces pagamos una bicoca. Oswaldo trabajaba como contador en una empresa textil y yo daba clases de piano para completar el gasto. Ahorramos centavo tras centavo durante 7 años para dar el enganche. Criamos a nuestros 3 hijos aquí. Cada habitación guarda memorias que no tienen precio. Pero Rodrigo no estaba interesado en memorias. Me di cuenta de eso cuando apareció por tercera vez en un mes, siempre acompañado de esa novia nueva, Julieta, una muchacha guapa, educada, que trabajaba como arquitecta. Ella se quedaba midiendo las paredes con los ojos, comentando sobre el potencial y la plusvalía. Mi nieta Mariana, hija de mi primogénita Beatriz, estaba comprometida con Rodrigo desde hacía 5 meses. La boda estaba marcada para noviembre, y toda la familia vibraba con la unión. Yo también vibraba, o al menos lo intentaba, porque algo me inquietaba profundamente. Rodrigo no era así. Había sido un niño dulce, siempre atento conmigo, pero en los últimos meses algo cambió. Sus ojos brillaban diferente cuando hablaba del departamento. Un brillo frío, calculador, que me hacía recordar al hermano de Oswaldo, aquel que casi destruye a la familia por una herencia. Fue en una tarde de agosto cuando la situación quedó clara. Rodrigo vino a visitarme solo, sin Julieta. Trajo unos panes de dulce calientitos, mis favoritos, y se sentó en el sofá de la sala con esa expresión seria que ponen los jóvenes cuando quieren parecer adultos responsables. «Abuela, necesito platicar contigo sobre algo importante». Mi corazón se apretó. Pensé que me iba a contar algún problema, tal vez una enfermedad, deudas, algo grave. Jamás imaginé lo que vendría después. «¿Ya has pensado en hacer una planeación sucesoria?», preguntó, como quien pregunta si quiero azúcar en el café. Me quedé sin reacción por unos segundos. Planeación sucesoria. A los 74 años, claro que lo había pensado. Tenía un testamento hecho hace 10 años, todo organizado, dividido equitativamente entre mis 3 hijos. Pero, ¿por qué Rodrigo, mi nieto, estaría preocupado por eso? ¿Por qué preguntas eso, mi vida? Usé ese tono de abuela que parece inocente, pero mide cada palabra. Él se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, todo emocionado. «Mira, abuela, he estado platicando con unos colegas del banco donde trabajo. Sabemos que vives sola aquí desde que el abuelo falleció. Este departamento vale mucho dinero hoy en día, pero si no haces las cosas bien, va a haber un montón de impuestos. Puedes perder casi la mitad del valor en el juicio sucesorio, escrituras y toda esa burocracia». Siguió hablando, usando términos técnicos que apenas entendí. Donación en vida, usufructo vitalicio, holdings familiares. Cada palabra sonaba como algo memorizado, ensayado, como si alguien le hubiera dado un guión que seguir. «Y hay otra cosa, abuela», prosiguió, bajando un poco la voz. «Te estás haciendo mayor.
No me lo tomes a mal, pero ¿y si pasa algo? ¿Una caída? ¿Un problema de salud? ¿Quién va a cuidar el departamento? ¿Quién va a pagar los servicios, administrar todo? Sentí un escalofrío, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Oswaldo siempre me enseñó a prestar atención a lo que la gente no dice. Y Rodrigo no estaba hablando de una preocupación genuina. Estaba hablando de una oportunidad. Te agradezco tu preocupación, querido, respondí con calma. Pero ya tengo todo organizado. Tengo un testamento, mi abogado se encarga de todo. Cuando yo falte, ustedes recibirán lo que les corresponde por derecho. Su rostro se contrajo levemente. Fue solo un segundo, pero lo vi. Decepción, frustración. Forzó una sonrisa y dijo: «Pero abuela, el testamento puede no ser la mejor opción. Deja que te explique mejor». Pasé la siguiente media hora escuchándolo hablar sobre ahorro fiscal, protección patrimonial y no sé qué más. Asentí con la cabeza, fingí interés, pero mi mente trabajaba en otra dirección. ¿Por qué esa urgencia? ¿Por qué ahora, justo a las vísperas de la boda con Mariana? Después de que se fue, me senté en el sillón donde Oswaldo solía leer el periódico y me quedé mirando la ciudad por la ventana. La Ciudad de México se extendía allá afuera, ruidosa e indiferente. ¿Cuántas historias como la mía estarían pasando en ese exacto momento? ¿Cuántas abuelas estarían siendo engañadas por nietos que amaban más el dinero que a la familia? Le llamé a mi hija Beatriz, la mamá de Rodrigo. Le conté de la plática, intentando sonar casual, pero ella de inmediato se puso a la defensiva. «Mamá, Rodrigo solo está intentando ayudar. Trabaja en el banco, le entiende a esas cosas. Sabemos que ese departamento vale una fortuna hoy en día». «¿Cuánto vale, Beatriz?». Ella vaciló. «No sé exactamente, mamá, pero debe valer unos 10 o 12 millones de pesos, por lo menos». 10 o 12 millones. Era más de lo que imaginaba, mucho más. De repente, entendí el brillo en los ojos de Rodrigo. Entendí por qué medía las paredes, por qué preguntaba por el metraje, por qué traía a la novia arquitecta para evaluar el potencial. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, recordando cuando Rodrigo era chiquito. Solía quedarse a dormir aquí los fines de semana, en el cuarto que hoy uso como taller. Yo le preparaba hot cakes en el desayuno y él me contaba sus sueños de niño. Quería ser astronauta, luego bombero, luego veterinario. ¿En qué momento el dinero reemplazó esos sueños? A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé al licenciado Arriaga, mi abogado desde hace 25 años, un hombre serio y discreto que había llevado todos los asuntos de Oswaldo. «Licenciado, necesito un favor. Necesito que investigue algunas cosas por mí». El licenciado Arriaga no hizo preguntas. Quedamos de vernos a la tarde siguiente en su despacho en el centro histórico. Llegué puntual, vestida con mi conjunto azul marino, ese que siempre uso para ocasiones serias. Me recibió con un café cargado y una expresión preocupada. «Doña Leticia, ¿quiere contarme qué está pasando?». Le conté todo. Las visitas frecuentes de Rodrigo, las preguntas sobre el inmueble, la plática sobre planeación sucesoria, el brillo extraño en sus ojos. El licenciado me escuchó en silencio, haciendo anotaciones ocasionales en un bloc amarillo. Cuando terminé, respiró profundo. «¿Tiene alguna sospecha específica?». «Creo que está planeando algo. No sé qué exactamente, pero mi instinto me grita que algo está mal». El licenciado Arriaga juntó las manos sobre el escritorio. «Doña Leticia, con todo respeto, a veces uno ve maldad donde solo hay preocupación legítima. Rodrigo trabaja en el sector financiero, realmente podría estar intentando ayudar». Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos con la firmeza que aprendí en 7 décadas de vida. «Licenciado, yo crié a 3 hijos, vi crecer a 11 nietos. Sé la diferencia entre preocupación y ambición, y lo que vi en los ojos de mi nieto no fue amor, fue codicia». Asintió lentamente. «Está bien. Le pediré a un investigador que haga una revisión discreta, pero esto puede salir caro y tal vez no revele nada. No importa cuánto cueste. Necesito saber la verdad». Salí de su oficina con un peso en el pecho, pero también con una extraña sensación de alivio.
Finalmente, estaba haciendo algo. No me iba a quedar sentada esperando a ser engañada por mi propio nieto. Los días siguientes fueron tortuosos. Mantuve mi rutina normal. Clases de piano los lunes y miércoles, caminatas matutinas en el Parque México, el café de la tarde con mis amigas del club. Pero mi mente no descansaba. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. ¿Sería el licenciado Arriaga con noticias? Rodrigo siguió visitando, siempre con esa actitud de ser demasiado atento. Trajo folletos de seguros de gastos médicos mayores. Sugirió que contratara a una enfermera para que me acompañara. Se ofreció a llevar la administración de mis cuentas bancarias solo para facilitarme la vida. Cada oferta venía envuelta en papel de preocupación filial, pero yo podía oler la trampa. 10 días después de mi plática con el licenciado Arriaga, me llamó. Su voz era grave, formal. Doña Leticia, necesito que venga al despacho. Hoy mismo, si le es posible. Llegué a la oficina con las manos temblorosas. Él me esperaba con una carpeta gruesa sobre el escritorio y una expresión que confirmaba mis peores temores. Doña Leticia, siéntese, lo que le voy a mostrar no es fácil. Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Fotos, tablas de Excel, registros telefónicos. Mi corazón latía tan fuerte que creí que me iba a desmayar. El investigador consiguió información sobre las actividades recientes de Rodrigo. No solo estaba siendo curioso sobre el departamento, doña Leticia. Estaba haciendo un peritaje profesional. El licenciado me mostró una serie de correos que el investigador había conseguido a través de contactos en el sector inmobiliario. Rodrigo había consultado al menos a 3 inmobiliarias diferentes, pidiendo avalúos de mi propiedad. Había entregado planos, fotos interiores y hasta información sobre el estado de la cimentación tras los últimos sismos. ¿Cómo consiguió los planos?, pregunté, sintiendo náuseas. Tomó fotos durante sus visitas y se las mandó a una empresa especializada en levantamientos arquitectónicos. Muy detallado, muy profesional. Pero eso no era lo peor. El licenciado Arriaga me mostró conversaciones que el investigador había grabado. Rodrigo se había reunido 2 veces con un abogado especializado en derecho sucesorio, un hombre conocido en el medio por ayudar a familias a optimizar herencias a través de métodos cuestionables. Hay más, continuó el licenciado vacilante. El investigador tuvo acceso a los registros telefónicos de Rodrigo. Ha estado hablando frecuentemente con Julieta, la novia arquitecta, pero también con un hombre llamado Sergio Méndez. ¿Le suena ese nombre? Pensé por un momento. Sergio Méndez. Nada. Nunca lo he oído. Sergio Méndez es un desarrollador inmobiliario. Se especializa en comprar propiedades antiguas en colonias con alta plusvalía para demolerlas y construir edificios de departamentos de lujo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Demolición. Mi departamento, donde crié a mis hijos, donde Oswaldo murió sosteniendo mi mano, donde cada pared guardaba 42 años de historia. Demolición. ¿Ya tienen un proyecto? Mi voz salió débil, casi un susurro. El licenciado asintió gravemente y me mostró otro documento. Era un estudio de factibilidad. Mi edificio tenía 6 departamentos, todos con dueños de la tercera edad. Juntos, los departamentos ocupaban un terreno de 1.200 metros cuadrados en una ubicación privilegiada. Demoliendo el edificio, se podría construir una torre de 12 pisos con departamentos de gama alta. El valor estimado del proyecto, 150 millones de pesos. Dios mío, murmuré. Hay más, doña Leticia. El investigador descubrió que Rodrigo ya se acercó a otros 2 propietarios del edificio, doña Celia, del 302, y don Mario, de la planta baja. Ambos son viudos, sin hijos, de más de 80 años. Rodrigo se ofreció a ayudarlos con su planeación financiera. Me recargué en la silla, tratando de procesar todo aquello. Mi nieto no solo estaba planeando quedarse con mi departamento, estaba orquestando un esquema para adquirir el edificio entero. ¿Cómo pretende hacerlo?, pregunté. El licenciado consultó sus notas. Por lo que pudimos averiguar, el plan es este. Primero,
Se gana la confianza de los vecinos mayores, ofreciendo ayuda con trámites y finanzas. Luego, convence a cada uno de hacer una donación en vida a parientes cercanos, prometiendo ventajas fiscales. En su caso, seguramente le sugerirá que le done el departamento a su hija Beatriz, manteniendo usted el usufructo. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que, una vez hecha la donación, Beatriz se vuelve la dueña legal. Y como Beatriz está casada por sociedad conyugal, su esposo también tiene derechos. Si Rodrigo se casa con Mariana y logra convencer a toda la familia de vender, él puede consolidar todos los departamentos. Mi cabeza daba vueltas, pero Mariana es mi nieta. Ella jamás aceptaría sacarme de mi casa. El licenciado Arriaga me miró con compasión. Doña Leticia, con todo respeto, ¿conoce bien a Mariana? ¿Ella y Rodrigo cuánto tiempo llevan juntos? 5 meses, respondí, y la realidad me golpeó como un mazo. 5 meses, apenas se conocían, y ya estaban comprometidos. El investigador descubrió algo interesante sobre el historial de Rodrigo, continuó el licenciado. Ya ha estado comprometido antes, 2 veces, de hecho. Ambos compromisos duraron menos de 1 año y terminaron de forma abrupta. Me mostró fotos. La primera prometida, Camila, era hija de un constructor importante. El compromiso terminó 3 meses después de que el papá de ella se negara a incluir a Rodrigo en un negocio familiar. La segunda, Patricia, venía de una familia de comerciantes con varios locales en el centro. El noviazgo acabó cuando ella descubrió que Rodrigo tenía acceso a sus cuentas bancarias y había hecho transferencias no autorizadas. ¿Devolvió el dinero?, pregunté. Lo devolvió. La familia de ella no quiso demandar para evitar el escándalo. Pero la historia circuló en ciertos círculos. Me quedé en silencio mucho tiempo, mirando todos esos papeles regados en la mesa, fotos de mi edificio, avalúos de mi casa, proyectos de demolición. Mi propio nieto estaba tratando mi hogar, mi vida, como si fuera un simple negocio de bienes raíces. ¿Qué hago, licenciado?, pregunté, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Tiene varias opciones. Puede confrontarlo directamente, exponer lo que descubrimos, puede contárselo a su familia, o puede esperar y reunir más pruebas. Pensé en Mariana, mi nieta querida. Estaba tan feliz con la boda. Trabajaba como maestra de kinder, ganaba poquito, pero amaba lo que hacía. Era una muchacha dulce, soñadora, que creía en el amor y en los finales felices. ¿Cómo podía yo destruir eso? Pero ¿cómo podía dejar que se casara con alguien así? Necesito más pruebas, decidí. Necesito algo irrefutable, porque cuando le cuente esto a mi familia, no van a querer creerlo. Van a decir que estoy senil, paranoica, que estoy inventando cosas. El licenciado asintió. Le diré al investigador que continúe. Pero, doña Leticia, la boda es en noviembre. Faltan menos de 3 meses. Si va a hacer algo, tiene que ser pronto. Salí de su oficina con la carpeta de documentos escondida en mi bolsa de mandado. En el camino a casa, pasé por el parque donde solía llevar a mis hijos a jugar. Me senté en una banca y me quedé viendo a los niños correr, reír, vivir sus vidas inocentes. Rodrigo había sido uno de esos niños. Lo recordé a los 7 años, corriendo en este mismo parque, gritando, «Abuela, abuela, mira lo que puedo hacer», cada vez que aprendía algo nuevo. ¿En qué momento ese niño se transformó en este hombre capaz de planear fríamente quitarme mi casa? Mi celular sonó. Era Beatriz. «Mamá, Rodrigo me contó que platicó contigo sobre la planeación sucesoria. Qué bueno que lo estés pensando. Mis hermanos y yo queríamos platicar contigo de eso también». Mi sangre se heló. ¿Tus hermanos también? Sí, mamá. Nos preocupa que vivas sola en ese departamento tan grande. Y está el tema de los impuestos. Si llegas a faltar de repente, vamos a perder la mitad en el juicio sucesorio. Estaban hablando de mi muerte como si fuera un problema de logística, como si yo fuera solo un obstáculo entre ellos y el dinero. Beatriz, no me voy a morir pronto. Ya lo sé, mamá, pero tienes 74 años, hay que pensar en esas cosas. Colgué el teléfono sintiéndome más sola que nunca. Oswaldo, pensé, si estuvieras aquí,
¿Qué harías? Pero Oswaldo no estaba. Se había ido hace 7 años, dejándome sola para lidiar con todo esto. Esa noche, empecé mis propias investigaciones. Me hice un perfil falso en Facebook y busqué a Sergio Méndez, el desarrollador. Lo encontré. Su página estaba llena de fotos de edificios nuevos, todos en colonias exclusivas, todos siguiendo el mismo patrón: comprar edificios viejos, demoler, construir torres modernas. En los comentarios de una de las fotos encontré algo que me detuvo la respiración. Un comentario de hace 3 semanas, hecho por una cuenta con el nombre de Julieta Andrade Pimentel, la novia de Rodrigo. Hermoso proyecto, Sergio. Ya quiero ver el que sigue. Él había respondido: pronto tendremos noticias sobre ese proyecto especial que ya conoces. Todo va caminando. Pasé los días siguientes en una especie de trance. Seguí mi rutina normal, dando clases de piano, recibiendo visitas, sonriendo cuando era necesario. Pero por dentro, estaba armando un plan. El licenciado Arriaga tenía razón. Necesitaba pruebas irrefutables y necesitaba actuar rápido. El investigador que contrató el licenciado se llamaba Pablo, un hombre discreto que había trabajado en la policía judicial por 20 años antes de abrir su agencia. Vino a visitarme una tarde, disfrazado de técnico del teléfono, e instaló pequeños dispositivos de grabación en puntos estratégicos de mi departamento. Doña Leticia, técnicamente esto es cuestionable legalmente, me advirtió. Pero si grabamos a Rodrigo admitiendo sus planes aquí, en su casa, esto puede servir como prueba moral ante su familia. Haga lo que sea necesario, respondí. Ya no tenía paciencia para escrúpulos. También le pedí a Pablo que investigara a fondo a Mariana. Necesitaba saber si mi nieta estaba metida en el lío o si era solo una víctima más. Tardó una semana, pero Pablo volvió con información que me partió el alma. Mariana no sabía nada. Absolutamente nada. Había conocido a Rodrigo en una aplicación de citas hacía 6 meses. Él la cortejó intensamente, con flores, cenas románticas, declaraciones apasionadas. La propuesta de matrimonio fue en un restaurante carísimo, con fotógrafo profesional y toda la cosa. Está completamente enamorada, me dijo Pablo. Sube fotos de él a sus redes diario. Dice que es el amor de su vida, es genuino por parte de ella. ¿Y por parte de él? Pablo me mostró otras capturas de pantalla. Mensajes entre Rodrigo y Sergio Méndez, discutiendo la cronología del proyecto. Lo tenían todo calculado. Boda en noviembre, luna de miel en diciembre, y a principios de año empezarían a trabajar a los otros vecinos del edificio. La previsión era tener todos los departamentos consolidados para finales de 2025. Lo están tratando como un proyecto empresarial, explicó Pablo. Tienen tablas, cronogramas, proyecciones financieras. Es todo muy profesional, muy frío. Esa noche, sola en el departamento, lloré por primera vez desde que murió Oswaldo. Lloré por el nieto que había perdido ante la avaricia. Lloré por la nieta que estaba a punto de que le rompieran el corazón. Lloré por mí misma, una señora de 74 años que debería estar disfrutando a sus nietos, no luchando contra ellos. Pero las lágrimas se secaron, y en su lugar vino algo más fuerte: determinación. Quedé de comer con Mariana, solo nosotras dos. Elegí un restaurante italiano discreto que a ella le encantaba. Cuando llegó, estaba radiante, con un vestido de flores nuevo y el cabello brillando al sol. «Abuela, qué sorpresa tan bonita esta invitación». Me dio un beso en la mejilla, oliendo a perfume caro. Perfume que, ahora lo sabía, Rodrigo le había regalado. Platicamos de cosas sin importancia durante la entrada. Me contó de los preparativos de la boda, del vestido que había elegido, de la luna de miel planeada en Cancún. Cada palabra era una puñalada en mi corazón, porque sabía que todo eso podría derrumbarse. «Mariana, necesito preguntarte algo», empecé, cuando llegó el plato fuerte. «¿Tú y Rodrigo platican de dinero?». Pareció sorprendida por la pregunta. «¿Dinero? Pues sí, a veces. ¿Por qué?». «¿Él te ha preguntado sobre la herencia,
¿Sobre lo que vas a recibir cuando yo falte? Su cara se puso roja. Abuela, ¿qué pregunta es esa? Claro que no. Nosotros no pensamos en esas cosas. Pero vi la vacilación en sus ojos. Vi que estaba mintiendo, o al menos omitiendo algo. Mariana, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Rodrigo ya platicó contigo sobre mi departamento? Bajó la mirada al plato. Él solo comentó que es un departamento muy grande para que vivas sola, que tal vez estarías mejor en un lugar más chico, más fácil de cuidar. Dijo que sería más seguro. ¿Y qué más dijo? Dijo que cuando eso pase, el departamento le va a quedar a mi mamá, y que ella podría venderlo y repartir el dinero con mis tíos. Pero abuela, solo estaba siendo práctico. No tiene nada de malo. Práctico. La palabra me hizo estremecer. Mariana, ¿sabes cuánto vale mi departamento? Se encogió de hombros. No tengo idea. ¿Unos 500,000? ¿600,000? Intenta con 12 millones de pesos. Se le cayó el tenedor. ¿Qué? ¿Y sabes que tu novio ya consultó inmobiliarias para evaluar el departamento? ¿Que ya tiene planos, fotos de todos los cuartos y estudios para demoler el edificio entero? El rostro de ella pasó por varias expresiones. Choque, confusión, negación. No, no puede ser cierto. ¿Por qué haría algo así? Abrí mi bolsa y saqué una carpeta delgada con algunos de los documentos que me dio el licenciado Arriaga. No todos, solo los suficientes para sembrar la duda. Míralo tú misma. Hojeó los papeles con manos temblorosas. Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. Los ojos se le llenaron de lágrimas. La boca se le abrió en un «oh» silencioso. Pero él me ama, susurró. Él me dijo que me ama. Le apreté la mano sobre la mesa. Mariana, mi vida, necesito que seas fuerte ahora. Necesito que me ayudes a descubrir hasta dónde llega esto. ¿Puedes hacerlo? Se secó las lágrimas con la servilleta. ¿Qué quieres que haga? Primero, no puedes contarle nada, nada. Tienes que seguir actuando normal, como si nada hubiera cambiado. Segundo, necesito que prestes atención a todo lo que diga, especialmente cuando hable de dinero, del futuro o del departamento. ¿Puedes? Asintió, todavía en shock. Abuela, si esto es cierto, si realmente está haciendo esto, entonces lo vamos a descubrir juntas, y lo vamos a detener antes de que sea demasiado tarde. Salimos del restaurante abrazadas. Mariana estaba pálida, temblando, pero había algo nuevo en sus ojos, una chispa de coraje que reconocí bien. Era la misma que yo sentía. En los días siguientes, Mariana se volvió mi aliada secreta. Empezó a hacer preguntas sutiles a Rodrigo, a observar su comportamiento, a poner atención a sus llamadas, y cada día descubría algo nuevo que confirmaba mis sospechas. Rodrigo había mentido sobre su trabajo. No era gerente de inversiones como había dicho. Era solo un consultor junior, ganando un sueldo modesto. El Audi que manejaba era rentado. El departamento donde vivía lo compartía con otros 2 compañeros. Todo era una fachada. Me llevó a conocer su departamento hace 3 meses. Me contó Mariana por teléfono, con la voz amarga. Era un departamento precioso, decorado, en La Condesa. Pero descubrí que era de su hermano, que estaba de viaje. Rodrigo se lo pidió prestado solo para impresionarme. Cada revelación era como arrancar una costra de una herida. Dolía, pero era necesario. Mientras tanto, los dispositivos de grabación que Pablo instaló empezaron a captar conversaciones interesantes. Rodrigo me visitaba casi diario ahora, siempre con alguna excusa. Traer el súper, checar si estaba bien, ayudarme con los recibos. Y siempre, siempre, sacaba el tema del departamento. Fue durante una de esas visitas cuando conseguimos la prueba definitiva. Rodrigo apareció un jueves por la tarde, trayendo a Julieta con él. Yo estaba esperando, preparada. Había dejado a propósito unos recibos regados en la mesa de la cocina, incluyendo el predial donde aparecía claramente el valor catastral. «Abuela, traje a Julieta porque tuvo una idea maravillosa», empezó Rodrigo, todo animado. «Cuéntale, amor». Julieta sonrió, esa sonrisa profesional de quien ensayó el discurso.
Doña Leticia, yo trabajo con diseño de interiores y no pude evitar notar que este departamento es hermoso, pero necesita algunas remodelaciones. ¿Ya ha pensado en modernizar el espacio? ¿Modernizar cómo?, pregunté, fingiendo interés. Empezó a caminar por el departamento, señalando cosas. Bueno, por ejemplo, esta pared entre la sala y la cocina se podría tirar para crear un concepto abierto. Es súper moderno, y los baños hay que rehacerlos por completo. Y claro, la instalación eléctrica debe ser vieja, hay que cambiarla toda. Rodrigo se le unió. Y abuela, pensamos en otra cosa. ¿Ves esos cuartos que ya ni usas? Podrían ser una recámara principal maravillosa. Julieta ya hasta hizo un proyecto. Ah, ¿sí? Fingí sorpresa. ¿Y cuánto costaría todo eso? Intercambiaron una mirada. Julieta respondió: cerca de 700,000 pesos. Pero mire, podemos financiar parte de eso si quiere, como un regalo de bodas adelantado. Regalo de bodas. Como si fueran generosos, como si no estuvieran planeando arrancarme mucho más. Y después de la remodelación, el departamento va a subir más de valor, añadió Rodrigo. Puede llegar a valer 15 millones fácil. Sería una inversión excelente. Pero yo vivo aquí, dije calmadamente. ¿Para qué remodelar si ya estoy acostumbrada a todo como está? Rodrigo se sentó a mi lado, tomándome la mano con esa falsa preocupación. Abuela, es justo de eso de lo que queríamos platicar. ¿Ya has pensado en mudarte? ¿A un lugar más chico, más práctico? Hay residencias para adultos mayores maravillosas, con toda la asistencia, actividades, compañía. ¿Me quieres meter a un asilo? No, no, no es un asilo, abuela. Son residencias de lujo. Tendrías toda tu autonomía, pero con seguridad y asistencia cuando la necesites. Julieta continuó. Y el departamento lo podría donar a su familia ahora para evitar impuestos. Ya remodelado, si ellos deciden venderlo, usted recibe una parte y puede vivir cómodamente en la residencia el resto de su vida. Ahí estaba, el plan completo, servido en charola de plata. Sacarme de mi casa, remodelar el departamento, venderlo y embolsarse el dinero. Pero no sabían que cada palabra estaba siendo grabada. Lo voy a pensar, respondí con una sonrisa. ¿Son tan atentos conmigo? En cuanto se fueron, llamé de inmediato a Pablo y al licenciado Arriaga. Nos vimos en el despacho esa misma noche. Pablo trajo el equipo y reprodujo la grabación. Al oírlo de nuevo, con más calma, era peor. La frialdad con la que discutían mi vida, mi futuro, como si yo fuera una pieza de ajedrez. ¿Esto es suficiente?, pregunté. El licenciado escuchó la grabación 2 veces antes de responder. Es fuerte, pero no es un delito. No admitieron nada ilegal. Solo están sugiriendo cambios. Un buen abogado podría alegar que eran consejos de buena fe. Entonces, ¿qué hago? Necesitamos agarrarlos admitiendo el plan completo. Necesitamos que hablen de la demolición, de cómo van a conseguir los otros departamentos, del trato con el desarrollador. Algo que no deje dudas. Pablo se inclinó hacia adelante. Doña Leticia, hay algo que podemos intentar. Es arriesgado, pero puede funcionar. Podemos hacerle creer a Rodrigo que usted está de acuerdo con todo, que va a hacer la donación, que se va a mudar. Cuando esté confiado, va a soltar la lengua. ¿Cómo lo hacemos? Usted convoca a una reunión familiar. Dice que quiere hablar de su futuro y del departamento. Invita a sus hijos y nietos. Y durante la reunión, finge que acepta la idea de donar la propiedad. Rodrigo se va a emocionar tanto que podría revelar sus verdaderos planes. Era arriesgado. Mi familia entera iba a pensar que me estaba volviendo loca. Pero si funcionaba, está bien, hagámoslo. Agendé la reunión para el domingo siguiente. Convoqué a mis 3 hijos, Beatriz, Carlos y Renata. También les pedí que trajeran a sus parejas e hijos mayores. En total, seríamos 15 personas en mi departamento. Pasé los días previos muy nerviosa, ensayando lo que iba a decir. Pablo instaló más cámaras y micrófonos ocultos. Teníamos que captarlo todo. Mariana estaba destrozada. Había confirmado todo lo que sospechábamos y más.
Rodrigo hasta tenía una tabla en su computadora con el reparto de las ganancias futuras. Él y Sergio Méndez se quedarían con el 40% cada uno. El 20% restante serían costos operativos. «Abuela, no sé si pueda fingir que todo está bien», me dijo la víspera. «Cada vez que lo veo, me da asco». «Un día más, mi niña, solo un día más y esto se acaba». El domingo llegó claro y soleado. Preparé café, pan dulce, tamales, como siempre que venía la familia. Mis hijos fueron llegando, curiosos por el motivo de la reunión. Rodrigo llegó con Mariana, muy sonriente, sin tener idea de lo que le esperaba. Julieta no vino, puso una excusa de trabajo. Cuando todos estuvieron en la sala, respiré hondo y empecé. «Gracias por venir. Sé que tienen curiosidad de por qué los llamé. Es sobre mi futuro, sobre este departamento, sobre lo que va a pasar cuando yo ya no esté». Silencio total. Todos me miraban con atención. «Tengo 74 años. Me estoy haciendo vieja, me canso. Mantener este lugar sola es difícil. Así que, después de pensarlo mucho, decidí que es hora de hacer cambios». Vi a Rodrigo inclinarse hacia adelante, con los ojos brillando. Platiqué con mi abogado y con algunos expertos, y la conclusión es que lo mejor es donar el departamento ahora, para evitar impuestos y complicaciones futuras. Mis hijos empezaron a murmurar. Beatriz dijo: «Mamá, esto es muy importante. ¿Estás segura?» «Segura, pero claro, mantendré el usufructo. Seguiré viviendo aquí hasta que sea posible». Rodrigo no se contuvo. «Doña Leticia, es una decisión muy sabia, muy inteligente. ¿Y sobre lo que platicamos el otro día? ¿Sobre la residencia?» «Pero no tiene que ser en unos años, abuela. Puede ser pronto. Así la familia podría hacer esas remodelaciones que Julieta sugirió para que la propiedad valga más». Beatriz lo interrumpió. «¿Qué remodelaciones? ¿De qué están hablando?» Y ahí, frente a todos, Rodrigo empezó a explicar. Habló de modernizar el departamento, del valor que podría alcanzar, de lo bueno que sería para todos si se hacía pronto. Carlos, mi hijo mediano, frunció el ceño. «Rodrigo, ¿por qué estás tan metido en esto? Es el departamento de nuestra madre». Rodrigo mantuvo la sonrisa, pero vi tensión en sus ojos. «Solo trato de ayudar. Soy del área financiera, le entiendo a esto, y me voy a casar con Mariana, así que somos familia». Renata, mi hija menor, se cruzó de brazos. «¿Desde cuándo te interesa tanto la planeación financiera familiar, Rodrigo? Nunca habías mostrado ese interés». La sala se puso tensa. Rodrigo miró a Beatriz, su mamá, buscando apoyo. «Mamá, explícales. Yo solo quiero lo mejor para la abuela». Pero Beatriz estaba callada, mirándome con una expresión extraña. Ella me conocía mejor que nadie. Era mi primogénita, y aunque no sabía los detalles, algo en ella percibía que había algo más en esta historia. Decidí presionar un poco más. «Rodrigo, ya que estás tan involucrado, ¿por qué no les cuentas a todos de tus pláticas con las inmobiliarias? ¿De los avalúos que pediste de mi departamento?» El silencio fue absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia Rodrigo. «Yo solo estaba haciendo una investigación de mercado», tartamudeó, «para ayudar a la familia a entender el valor real». «¿Y sobre tu amistad con Sergio Méndez, el desarrollador?», continué con voz calmada. «¿También platican de investigación de mercado?». Su rostro se puso blanco. «¿Cómo? ¿De dónde sacaste eso?». «Rodrigo». La voz de Beatriz salió baja, peligrosa. «¿Qué está pasando aquí?». Mariana, que estaba sentada a su lado, se levantó. Tenía lágrimas en los ojos. «Yo te voy a decir qué pasa, tía Beatriz. Rodrigo no está tratando de ayudar a nadie. Está planeando hacerse rico a costa de la abuela Leticia». «Mariana, no». Rodrigo trató de tomarle el brazo, pero ella se quitó. «No me toques», gritó. «No me vuelvas a tocar nunca». La sala explotó. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Carlos se levantó, avanzando hacia Rodrigo. «¿Qué hiciste, infeliz?». «Todos, por favor, siéntense», pedí levantando la mano. «Déjenme explicar». Y expliqué. Conté de las preguntas insistentes de Rodrigo, de la investigación que mandé hacer,
de las grabaciones, del plan para demoler el edificio, de los compromisos anteriores que terminaron mal, de todo. Con cada revelación, veía la cara de Beatriz ponerse más roja, más furiosa. Cuando terminé, ella se giró hacia su hijo con una expresión que nunca le había visto. ¿Es cierto? Su voz temblaba. ¿Hiciste eso? Rodrigo trató de negarlo, trató de explicar, pero sus palabras salían confusas. No entienden. Solo pensaba en el futuro de la familia. No es como creen. ¿Entonces cómo es? Carlos estaba de pie, con los puños cerrados. ¿Cómo se supone que interpretemos que hicieras avalúos secretos de la casa de tu abuela? ¿Que te asociaras con desarrolladores? ¿Que engañaras a Mariana? ¡Mariana! Beatriz se giró hacia su sobrina. Tú eres su prometida. ¿Sabías algo? Mariana sollozó. Me enteré hace una semana. La abuela me mostró las pruebas. Yo quería cancelar todo, pero la abuela me pidió que esperara, para agarrarlo confesando frente a todos. Renata me miró. Mamá, ¿tú armaste todo esto? Lo armé, admití. Porque si solo se los contaba, algunos no me habrían creído. Dirían que era paranoia de vieja. Necesitaba que tuvieran las pruebas y que lo vieran con sus propios ojos. El licenciado Arriaga, que esperaba discretamente en el pasillo, entró en ese momento. Con permiso, soy el abogado de doña Leticia, y tengo aquí la documentación completa de todas las actividades de Rodrigo. Abrió la carpeta y empezó a repartir copias, correos, conversaciones grabadas, avalúos. Todo estaba ahí, claro como el agua. Beatriz leía con las manos temblorosas. Cuando llegó a las grabaciones donde Rodrigo y Sergio Méndez discutían cómo acelerar el proceso, metiéndome a una residencia, soltó los papeles y se levantó. «Vete», le dijo a su hijo. «Mamá, lárgate de mi vista», gritó ella, y fue la primera vez que oí a mi hija gritar así. «Vete de esta casa ahora mismo antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Rodrigo miró alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de rabia y decepción. Hasta los primos más jóvenes lo miraban con asco. «Están locos», intentó una última vez. «Hacen una tormenta en un vaso de agua. No hice nada malo». «Planeaste sacar a mi madre de su casa», dijo Carlos, con voz baja y controlada, lo cual daba más miedo. «Te asociaste con tipos para demoler el edificio donde vive. Engañaste a tu novia. Hiciste todo por dinero. ¿Y dices que no hiciste nada malo?» Rodrigo agarró su chamarra. En la puerta se giró una última vez. «Se van a arrepentir. Los voy a demandar por difamación. Tengo amigos, tengo abogados». «Yo tengo mejores abogados», dijo el licenciado Arriaga con calma. «Y tengo evidencias que, si se hacen públicas, destruirán cualquier carrera que pienses tener. Te sugiero que te vayas ahora, callado, y agradezcas que no estemos presentando una denuncia penal». Rodrigo salió azotando la puerta. El silencio que siguió era pesado. Mariana lloraba en el hombro de Renata. Beatriz se había hundido en el sofá, con la cara entre las manos. Carlos caminaba de un lado a otro. «Mamá», dijo finalmente Beatriz, «lo siento mucho. Siento no haberme dado cuenta, por haber estado de su lado cuando sospechaste». «No lo sabías», dije gentilmente. «Es bueno en lo que hace. Engañó a otras familias antes que a la nuestra». «Pero es mi hijo». «¿Cómo no lo vi?» Me senté a su lado, tomándole la mano. «Porque a veces uno ve lo que quiere ver. Querías creer que tu hijo era un buen muchacho. No hay vergüenza en eso». Mariana levantó la cara. «Abuela, la boda es en 3 semanas. Hay 200 invitados. El banquete está pagado. El vestido listo. ¿Qué hago?» «Cancelas», respondí firmemente. «Manda un mensaje a todos diciendo que la boda no se llevará a cabo por motivos personales y sigues con tu vida. Pero la gente va a hablar». «Que hablen. Es mejor que hablen ahora a que te divorcies en 1 año cuando descubras que te robó todo». Renata se unió a nosotras. «Mariana, te vamos a ayudar con todo. Vamos a cancelar juntas, a devolver los regalos. No estás sola».
Carlos seguía procesando la rabia. Mamá, sobre el departamento. Nosotros nunca tuvimos intención de sacarte de aquí. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, hijo. Y si quieres hacer alguna donación o planeación, lo entendemos. Pero tiene que ser a tu tiempo, a tu modo, sin presiones. Miré a mis 3 hijos, ya adultos con sus propias vidas, pero en ese momento eran mis niños otra vez, mis niños que crié para ser gente de bien. Sobre el departamento, empecé. Ya tomé decisiones. Licenciado, ¿puede explicar? Él abrió otra carpeta. Doña Leticia creó un fideicomiso irrevocable. El departamento queda a nombre de ella mientras viva. Tras su fallecimiento, se dividirá entre los 3 hijos. Sin embargo, ninguno puede vender su parte sin el consentimiento de los otros 2, y ningún cónyuge tiene derecho sobre las cuotas. Esto protege la propiedad de divorcios, estafas o mala gestión. Además, continué, dejé instrucciones claras. Si algún día necesito cuidados y no puedo decidir por mí misma, los 3 deciden juntos, no uno solo, los 3. Y si no hay acuerdo, un juez decide. Nadie me va a meter a ningún lado contra mi voluntad. Beatriz soltó una risa húmeda. Pensaste en todo, ¿verdad? Aprendí que es mejor pensar antes de que sea tarde. En las semanas siguientes, nuestra familia pasó por un proceso doloroso de sanación. Mariana canceló la boda y, como predije, la gente habló. Pero ella mantuvo la frente en alto, apoyada por sus primas y tías. Rodrigo trató de contar su versión, diciendo que Mariana había tenido un ataque de nervios, que yo era una vieja paranoica. Pero las evidencias eran irrefutables. La gente que importaba sabía la verdad. Beatriz cortó el contacto con su hijo. Fue la decisión más difícil de su vida, pero necesaria. Mamá, me dijo una tarde, le fallé en algún lado. No sé dónde, pero le fallé. Crié a un hijo capaz de hacerle eso a su propia abuela. No le fallaste, le aseguré. Lo criaste con amor y valores. Pero a veces las personas eligen caminos que no podemos controlar. Esa elección fue de él. Lo interesante fue descubrir que otros vecinos del edificio también habían sido contactados por Rodrigo. Doña Celia, la vecina del 302, me buscó una semana después. Doña Leticia, ese nieto suyo vino a platicar conmigo hace 2 meses. Dijo que hacía un trabajo sobre plusvalía en la zona. Pidió ver mi departamento, tomó fotos. Se me hizo raro, pero era tan educado. Don Mario, el de la planta baja, contó algo similar. Se ofreció a ayudarme con mi declaración de impuestos. Hasta se llevó mis escrituras para analizarlas. Me quedé esperando que las devolviera, pero nunca más lo vi. Organicé una reunión con todos los dueños del edificio. Les expliqué el esquema de Rodrigo, mostré las pruebas y les advertí. Juntos decidimos contratar un administrador profesional y poner nuevas reglas de seguridad. Nadie podría tomar fotos o hacer avalúos sin permiso de todos. Sergio Méndez, el desarrollador, intentó buscarme una vez. Apareció en la entrada del edificio pidiendo hablar conmigo. El vigilante, que ya estaba instruido, le dijo que no recibía visitas sin cita. Dejó una tarjeta con un mensaje atrás. Podemos llegar a un acuerdo de mutuo beneficio. Rompí la tarjeta y la tiré a la basura. En cuanto a Julieta, la novia arquitecta, simplemente desapareció. Pablo descubrió que se mudó de ciudad 2 semanas después del escándalo. Seguramente andaba metida en líos similares en otros lados. Mariana tardó meses en recuperarse. Se culpaba por ser tan ingenua. Tuve largas pláticas con ella. Mi niña, no te culpes por creer en alguien. El problema no fue tu confianza. El problema fue su falta de honestidad. Pero, abuela, hubo señales. Las preguntas de dinero, ¿cómo quería saber de la herencia? Señales que solo se ven claras cuando uno mira hacia atrás. En su momento, parecen pláticas normales de pareja planeando el futuro. Se apoyó en mi hombro. ¿Cómo voy a volver a confiar en alguien? Despacio, con cautela, pero con esperanza, porque no todo el mundo es como Rodrigo. Hay gente buena, Mariana. Tu abuelo Oswaldo fue uno, tus padres lo son. Vas a encontrar a alguien que te merezca. Y lo encontró, eventualmente.
Pero esa es otra historia. En cuanto a mí, seguí viviendo en mi departamento querido. Instalé un mejor sistema de seguridad. Empecé a ir a un grupo de la tercera edad en el barrio y hasta adopté un gato, un criollito naranja que encontré en el parque y bauticé como Beethoven. Una tarde, 6 meses después de todo el drama, estaba dando clase de piano a una niña cuando sonó el timbre. Era Beatriz. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Claro, hija. Deja termino la clase». Esperó en la sala, hojeando revistas viejas. Cuando la niña se fue, hicimos té y nos sentamos. «Mamá, Rodrigo me buscó». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. ¿Y qué quería? Dinero. Tiene deudas. Perdió el trabajo en cuanto se supo la historia. Ningún banco lo quiere contratar. Me rogó, mamá. Literalmente me rogó. ¿Y le diste? Ella tomó un sorbo de té, mirando por la ventana. No. Le dije que tenía que lidiar con las consecuencias de sus actos, que lo amaba, pero que no iba a financiar un estilo de vida construido sobre mentiras. Le tomé la mano. Debió ser difícil. Fue lo más difícil que he hecho, pero fue lo correcto. Lo fue. Nos quedamos en silencio, oyendo los ruidos de la Roma afuera. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Dime. ¿Cómo estuviste segura? ¿Cómo supiste que no era paranoia?» Pensé antes de responder. Instinto, experiencia. Cuando vives 74 años, aprendes a reconocer patrones. Aprendes que cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, generalmente no lo es. Y sobre todo, que el dinero cambia a la gente. A veces para mejor, pero casi siempre para peor. ¿Crees que Rodrigo siempre fue así, o nosotros lo hicimos así? Creo que siempre tuvo esa tendencia, ese lado egoísta, pero las circunstancias lo activaron. Cuando vio la oportunidad de hacerse rico rápido, la ambición venció a cualquier otro sentimiento. Beatriz suspiró. Me sigo preguntando en qué fallé. No fallaste. Lo criaste lo mejor que supiste. Pero al final, cada quien elige su camino. Rodrigo eligió el suyo, y ahora tiene que vivir con eso. Se quedó un rato más. Platicamos de los otros nietos y de los planes de Navidad. Cuando se fue, me sentí en paz. Esa noche, sola con Beethoven ronroneando en mis piernas, miré a mi alrededor. Este lugar que Rodrigo vio solo como mercancía era mucho más. Era donde hice el amor con mi esposo por primera vez, donde arrullé a mis bebés, donde celebramos cumpleaños y cenas. Cada marca en la pared tenía una historia. La mancha de jugo que nunca salió del día que Carlos tiró el vaso jugando. Las rayas en el marco de la puerta midiendo el crecimiento de los niños. La grieta fina en el techo que salió en el temblor del 85 y que Oswaldo nunca arregló porque decía que era la personalidad de la casa. Sí, el departamento valía millones, pero su valor real no estaba en pesos. Estaba en la memoria, en la historia, en la vida vivida. Y nadie, ni siquiera mi propio nieto, me iba a quitar eso. Pasaron los meses y la vida volvió a su cauce. Mariana empezó a salir con un profesor de historia. Un muchacho callado, que ganaba poco pero tenía ojos gentiles. Me lo presentó después de 6 meses, nerviosa. Abuela, sé que después de lo de Rodrigo estarás prevenida, pero Gabriel es diferente, te lo juro. Respira, mi niña, dije riendo. Deja que lo conozca antes de contratar al investigador. Gabriel era auténtico. Hablaba de libros, de sus clases, de una biblioteca comunitaria. No preguntó de dinero ni de herencias, preguntó de mi salud y de mis clases de piano. Cuando se fueron, le llamé a Mariana. A ese sí quédatelo. Beatriz seguía en terapia. Había cortado el contacto con Rodrigo, pero la herida siempre estaba ahí. Las madres nunca dejan de preocuparse. Me manda cartas a veces, me confesó. Dice que está trabajando como vendedor de autos usados en Guadalajara, que tiene novia nueva, que espera que algún día lo perdone. ¿Tú qué crees? Ella negó con la cabeza. No sé, quiero creerle. Pero aprendí que la gente solo cambia cuando quiere, no cuando la atrapan. Sabiendo eso, a mis 76 años, estaba viviendo mi mejor vida. Había ampliado mis clases de piano,
ahora también en línea. Había publicado un librito sobre protección patrimonial para adultos mayores que usaban en varias instituciones, y me compré un ranchito a 2 horas de la ciudad. Nada lujoso, solo un lugar tranquilo con una huerta y mucho silencio. Un lugar mío, comprado con mi dinero, donde nadie me preguntaba de herencias. El departamento en la Roma seguía siendo mi hogar principal, pero ahora tenía mi refugio para plantar jitomates y oír los pájaros. Una tarde estaba en el ranchito regando mis flores cuando sonó el celular. Un número desconocido. ¿Abuela? La voz era de Rodrigo. Mi corazón se aceleró. Rodrigo. Yo. Sé que no quieres hablar conmigo. Entendería si cuelgas. No colgué. Esperé. Quería pedirte perdón. Sé que no tengo derecho, pero tenía que decirlo. Estuve mal. Fui ambicioso. Cruel. No merecías eso. Nadie lo merecía. Su voz temblaba. Estaba llorando. ¿Qué quieres, Rodrigo? Nada. Solo quería que supieras que lo siento. Perdí todo por mi avaricia. Perdí a mi familia, mi carrera, y me lo merezco. Me quedé callada mirando las montañas. Puedes estar bien, Rodrigo. Puedes reconstruir tu vida. Pero tienes que cambiar de verdad, no solo decirlo. Tienes que entender por qué hiciste lo que hiciste. Lo sé. Estoy en terapia. Estoy tratando de ser mejor persona. Pues sigue intentando. Y Rodrigo, no vuelvas a llamar, no por ahora. Tal vez un día, en el futuro, podamos platicar, pero ahorita no. Entiendo. Gracias por escucharme. Colgué. Sentía una tristeza profunda por el nieto que perdí. Pero también sentía paz, porque hice lo correcto. Me protegí y protegí a mi familia. Regresé a regar mis flores. La vida seguía, y yo la estaba viviendo plenamente. A mis 76 años, aprendí que la verdadera riqueza no son los departamentos ni las cuentas, son las relaciones sanas, las noches tranquilas, los nietos que te aman por quien eres, poder verte al espejo y que te guste lo que ves. Rodrigo perdió todo eso buscando dinero, e irónicamente yo, a quien él vio solo como una fuente de riqueza material, encontré una riqueza mucho mayor, la paz mental. La mayor venganza no es destruir a quien te hirió, es vivir bien a pesar de ellos, y yo estaba viviendo muy, muy bien. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció. Y si quieres apoyar nuestro trabajo y tener acceso a contenidos exclusivos, considera hacerte miembro del canal. Tu contribución nos ayuda a seguir trayendo historias que emocionan, enseñan e inspiran. Hasta la próxima.